Amén, hermanitos, vamos a empezar. Pero antes de empezar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Padre nuestro, gracias. Gracias que podemos caminar en tu misericordia, tu paciencia y amor cada día. Ayúdanos para hablar, pensar y sentir bíblicamente. Que podemos gozarnos de doctrina, Señor, pero doctrina que nos lleva a alabarte más profundamente. No solamente conocimiento, Señor, sino un conocimiento que quiebra el corazón y nuestra forma de pensar, nuestras filosofías. Oramos por nuestros hermanos que no están con nosotros. Guíanos, Padre, como iglesia. Y oramos por otras iglesias que están glorificando tu nombre hoy día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanitos. Vamos a continuar en nuestro estudio de nuestra confesión. Nosotros afirmamos la confesión como un resumen de doctrinas claves que se utilizó para combatir las herejías y catequizar a los nuevos creyentes en la fe. Es porque esas confesiones, y hay muchas confesiones, pero lo utilizaron con ese fin. Entonces los confesionales o credos están bajo la autoridad final de ¿qué? La palabra de Dios. Nunca vamos a poner ninguna confesión o credo sobre la palabra de Dios. Jamás vamos a hacer eso. Entonces, ponga eso en mente, porque puede ser que hay algunas cosas acá que no está de acuerdo. Está bien. Pero evalúalo, estúdialo para la gloria de Dios. Ahora, las confesiones son herramientas para ayudar a evitar que la iglesia se desvíe hacia falsas doctrinas. Eso es lo que es. No es la palabra de Dios, no es inspirado, escrito por hombres, pero nos ayuda porque fácilmente nos podemos desviar. Y eso es importante porque la cultura Latinoamérica es una de honra y vergüenza. Funcionamos debajo del sistema de honra y vergüenza. Eso es lo que nosotros como cultura, los musulmanes también, funciona debajo de ese sistema. Israel también funciona bajo de ese sistema. Y también los Latinoamérica tiende a irse al misticismo. También tenemos que entender eso. No estoy hablando porque yo también soy latino. Somos así. Incluso dentro de la iglesia. Ahora, el misticismo cristiano, porque es la idea de elevar la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, sobre la palabra de Dios. El conocimiento especial de Dios y lo que ellos buscan, usan esas cosas, esas experiencias, esa revelación especial para definir su fe. Entonces ellos van a usar su experiencia para decir, mira, Dios es así. Ahora, yo no digo que Dios, todos nosotros tenemos experiencia con nuestro Padre Celestial, amén, a través de la fe en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, pero ellos van a basar su fe en esa experiencia, y no solamente van a basar su fe en esa experiencia, sino que va a colocar el estándar de la fe debajo de esa experiencia. Entonces, ellos usan esas cosas para el estándar de su crecimiento espiritual. Ahora, el misticismo se centra en la práctica individual y subjetiva de vivir la fe personalmente. Mi experiencia con Dios. Por eso es tan popular la idea que Dios me habló. Hay muchas iglesias que utilizan esa frase, Dios me habló. O se sienten guiados por algo. Entonces usan esas experiencias, esos sentimientos para dirigir su fe. Y muchas veces eso causa problemas. Ahora, el cristianismo bíblico se basa en nuestra relación personal con el Señor. Amén. Pero viviendo nuestra fe en el contexto de la iglesia local y la santidad a través de la obediencia fiel.
porque amamos al Señor. Siempre vamos a enfatizar acá la obediencia, porque Jesús lo dijo. El que me ama, me obedece. Pero mira la diferencia. El cristiano místico va a decir, mira mi experiencia. El cristiano bíblico va a decir, tengo sentimientos, pero voy a basar esos sentimientos y lo voy a someter a la palabra de Dios. Y mucho tiene que ver con madurez. Ahora, yo no estoy diciendo que esas personas no sean creyentes. Ojo, por favor, escúcheme acá. Pueden ser creyentes. Simplemente ven su fe a través de una perspectiva bien específica. Así es. El cristiano místico busca revelaciones especiales de Dios, lo que la mayoría de las veces lo lleva a sentirse superior al resto de la iglesia. Eso es lo que pasa. Y no solamente eso, a veces la iglesia promueve ese sentir. Por ejemplo, oímos esas palabras, no toques al ungido de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido hemos escuchado esa frase? No toques el ungido de Dios. Dios me habló, ... y le dijo ABCD. Tuvo un encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces yo escuché eso? Por favor, hermano. Cayó el Espíritu Santo. Si no, ese es popular. Si no se recuerda eso. Debe ser bautizado con el Espíritu Santo. No declares tal o cual cosa sobre tu vida. Entonces, si tiene gripe, tú no puedes declarar esa gripe sobre tu vida, aunque tiene gripe. Tuve este sueño o visiones. Y una vez más, en la Biblia hay sueños y visiones, pero todos esos sueños y visiones tenemos que someterlo a la palabra de Dios. O ese varón o esa mujer tiene la unción. Cuando ese varón tiene la unción. Todos nosotros, si somos creyentes verdaderos, tenemos la unción. Así es, esa es la realidad. Entonces, el cristiano místico basa su fe en experiencias. El cristiano bíblico, y la diferencia es madurez. Vamos a decir, ambos pueden ser creyentes. Y ambos pueden no ser creyentes. Ojo. Pero la diferencia es que uno se basa en la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Y otro se basa en la experiencia religiosa. Entonces el cristianismo bíblico involucra experiencias espirituales. Yo voy a decir eso. A través del Espíritu Santo. Pero no es algo exclusivo de uno o dos personas, sino de todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, manifestado en vivir en santidad por la obediencia fiel dentro de la iglesia local. Siempre estamos ahí, hermanitos. Nosotros vamos a tener experiencias, vamos a tener sentimientos. ¿Alguna vez ha orado y el Espíritu Santo te quiebra y tú estás llorando hacia Dios? Es precioso eso. Es una experiencia. Amén. Es precioso. Entonces yo no quiero negar las experiencias. Son reales. Pero tenemos que entender, todas nuestras experiencias tienen que ser dirigido por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, tanto el cristiano bíblico como el místico creen en la guerra espiritual. ¿Sí o no? Nosotros creemos en la guerra espiritual porque está en la palabra de Dios. Pero sin embargo, cada uno la define de manera diferente. Entonces, el cristiano bíblico la define como Efesios 6, 10 al 20. Y entiende todas las cosas tienen un componente espiritual. Amén. Pero la batalla espiritual es manifestada luchando contra la carne, como dice Romanos 7, 21 al 23. Luchar contra nuestros pensamientos pecaminosos, 2 Corintios 10, 5. Resistiendo la tentación, Santiago 4, 7. Combatiendo las herejías que vemos que se están promoviendo hoy día.
y promover las verdades bíblicas. Marcos 16:15, 1 de Pedro 2:9. Miren lo que vemos acá. Miren lo que dice Romanos 7:21-23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, hay una guerra espiritual. Ahora, ¿estamos llamados para atacar a Satanás uno a uno? ¿Estamos llamados a eso? No. Sí estamos llamados a combatir nuestros deseos pecaminosos dentro de nosotros. 2 Corintios 10:5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahí está. La guerra espiritual para nosotros, descansar en Cristo, orar y combatir vamos a decir, los deseos pecaminosos que tenemos. Hay más versículos y vamos a verlo. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resisten pues al diablo y ¿qué? Huirá de ustedes. Ahora, yo no voy a resistir al diablo en mi fuerza. Esa es una batalla que yo voy a perder. Yo lo voy a resistir en la fuerza de Cristo y la protección de Cristo. Porque eso es lo bíblico. 2 Corintios 11:4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo que interesante, no. Nosotros estamos, ahora, si alguien está predicando algo falso, no estamos llamados a callarnos. Dame decirlo de nuevo. Ahora, yo no voy a pelear con la persona porque eso no es bíblico. Dale un puño. No voy a hacer eso. Pero yo sí voy a defender la fe. Si alguien me dice que Cristo no vino en cuerpo, no. Si alguien me dice que Cristo ya regresó por segunda vez, no. Si alguien me dice que Cristo es el hermano espiritual de Satanás, del Miguel Ángel y de Satanás también, yo voy a decir no, porque eso no es bíblico. Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces estamos llamados a promover la verdad, ¿sí o no? Estamos llamados a promover la verdad. Y yo lo promuevo primeramente en mi hogar. Y después al mundo. 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posición de Dios, a fin, y acá está, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos llamados a predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, es realidad luchando, descansando en Cristo, orando y matando el pecado en nosotros. Ahora, algunos carismáticos lo definen como luchar contra poderes diamónicas, vamos a decir. Poderes contra Satanás. Declarando que tienen el poder de detener a Satanás o hablar cosas en existencia. Así lo definen. Una vez más, yo no voy a hablar mal, porque muchos de ellos son nuestros hermanos en Cristo. Pero también tenemos que captar que eso no significa eso. ¿Por qué yo digo todo eso? Porque una vez más, los de Latinoamérica, todos nosotros, tenemos esa tendencia de ser místicos y somos una cultura de honra y vergüenza. Siempre estamos pensando en honra y vergüenza. No queremos ser nada que quita nuestra honra. Y si
algo pasa que quita nuestra honra, lo que queremos hacer es restablecer nuestra honra, quitando la vergüenza que tenemos por hacer algo para quebrar o quitar esa honra sobre nosotros. Eso es lo que nosotros luchamos como cultura. Y lo vemos también dentro de la palabra de Dios. Es así. Si nosotros vemos, David tuvo tanto conflicto en su hogar, en su casa. Eso causó vergüenza para él. Que su propio hijo lo sacó. Era una desgracia para esa cultura. Y cuando mataron a su hijo, no querían decirle, aún a David, matamos a tu hijo. No querían decirle. Porque él reconocía que toda esa vergüenza vino por su pecado. Y aún así, nosotros tenemos que entender, en la cruz, Jesús tomó nuestra vergüenza. Y eso es precioso. Ahora, vamos a pensar en todas las cosas en cual nosotros pasamos que produjo vergüenza en nosotros. Es mucho, vamos a ser sinceros. Pero Cristo lo tomó en la cruz. Entonces, como una cultura que se basa en honra y vergüenza, mientras se inclina hacia el misticismo, debemos combatir esas filosofías con la verdad bíblica. Eso porque nosotros estamos repasando nuestra confesión. Es solamente un documento. La palabra de Dios es la autoridad final. Pero es un documento que nos ayuda para resumir lo que nosotros creemos. Entonces, una iglesia que mantiene la confesión es menos probable de desviarse o ser influenciada de teología que no son bíblicas. Es porque nosotros mantenemos una confesión. Entonces, vamos a repasar ya la pregunta número 3, el decreto de Dios. Rápidamente vamos a leer hasta que llegamos al número 6. Entonces, David, tú puedes leer el 1, por favor. El decreto de Dios. 1. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Amén. Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas. Amén. Ya vimos eso hace varias semanas. 2. Belisabe, ¿puede leer 2, por favor? 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro, como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Qué está diciendo acá? Dios no es un reportero. Él es soberano, Él conoce todo. Y Él no simplemente está mirando a través de la historia para ver quién va a creer. Él produce ese creer en la persona. Eso es lo que nosotros afirmamos. 3, Nico, ¿puede leer el 3, por favor? Ahí está el micrófono. Un minuto. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Amén. Dios elige a los que van a ser salvos. Nosotros no sabemos quién va a ser salvo, entonces predicamos el evangelio a todo el mundo. Ahora, yo no voy a evangelizar para decir
bueno, esa persona es predestinada, esa persona no. No hacemos eso. Simplemente predicamos el evangelio. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero Él va a decretar quién va a ser predestinado o preordenados para la salvación en Jesucristo. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice, y nosotros, los versículos están debajo de ese, el punto número 3. 4. Carla, ¿puede leer el 4, por favor? Estos ángeles y hombres. ¿Está aprendiendo? Ahora sí. Sí. Estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Amén. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, no voy a perder ni uno. Eso es lo que Él dice. Amén. En capítulo 17 de Juan, Él dice, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me has dado. Entonces, una vez más, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos lleva a las dos posiciones de la predestinación. Ahora, todo el mundo tiene una teología de la predestinación. Ya determinamos eso porque está en la Biblia. Lo vimos la semana pasada. Estas son las dos posiciones. La predestinación o elección de Dios es su conocimiento de aquellos seres humanos que lo elegirán, libremente. Entonces, Él vio durante toda la historia y Él vio que yo iba a creer. Entonces, basado en ese conocimiento que Él vio que yo iba a decidir a Jesús, Él me eligió. Esa es la posición 1. La posición 2, la predestinación o elección de Dios es su compromiso personal y amoroso con individuos específicos, no basado en sus méritos, sino en su elección divina. Ahí está, Dios elige para su gloria y para su honra. Entonces, preconocimiento de Dios significa que Él ama a su pueblo, no porque seamos buenos, porque ¿quién acá puede decir que era bueno y merecía la gracia de Dios? Ninguno de nosotros. Sino que Él decidió amarnos antes de la fundación del mundo y mostrarnos su misericordia y amor a través de la cruz de Cristo. Fue su decisión. Y mencionamos la semana pasada, nosotros nos encantamos esa libertad de elegir, pero no queremos darle esa misma oportunidad a Dios. Y es Dios, no le vamos a dar nada. Él es nuestro creador. Pero queremos limitar a nuestro creador y decir que Él no puede elegir. Entonces esta iglesia se basa más en la posición 2. Dios escoge según su amor y misericordia hacia su pueblo, no basado en nuestras obras. Eso es lo que vimos la semana pasada. Se puede ir a las redes sociales para verlo. Ahora, 5. Vamos a darle a Gaby, por favor. ¿Puede leer 5? Ahí está el micrófono. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Amén. Acá está un versículo para 2 Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestra ¿qué? Vamos a repetir eso. No según nuestra ¿qué? Obras. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es según su voluntad, no la nuestra. Y eso nos lleva, una vez más, otra forma de decirlo, la elección condicional implica que el factor decisivo en la elección es lo que el ser humano elige libremente. Y 2, la elección incondicional es el factor decisivo en la elección, es lo que Dios elige libremente. Uno basa toda la salvación en Dios y el otro basa toda la salvación en el hombre. Nosotros somos de la elección incondicional. Ahora, eso no significa que no tenemos libre albedrío. Van a decir esto. Lo tenemos, pero aún eso está contaminado con el pecado. Eso porque Pablo puede decir libremente, nadie busca a Dios.
Porque es cierto, aún nuestro libre albedrío está contaminado. Y no está contaminado 90% y 10% es bueno. Está contaminado 100% en buscar las cosas de Dios. Una vez más, esta iglesia afirmamos que la salvación le pertenece solo a Dios. Solo a Dios. Amén. Acá está Romanos 11, 5 al 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Una vez más, se basa en lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. Amén. Pregunta hasta ahora. Simplemente estamos repasando. Preguntas, quejas, piedras. Vamos a ver más versículos. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. De Dios viene mi salvación. No dice que de mi persona viene la salvación. Ahora, yo tengo que tener fe y arrepentirme. Son acciones que yo tengo que hacer, que nosotros tenemos que hacer. Pero aún la palabra de Dios dice que la fe y el arrepentimiento viene de Dios. Lo vimos la semana pasada. Jonás 2:9, pero yo con voz de acción y de gracia te ofrecí sacrificio, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Amén. Todas esas cosas son de suma importancia para mostrarnos que la salvación es de Dios. La salvación no es nuestra. La salvación no es nuestra. ¿Y por qué decimos? La semana pasada mencionamos, ¿por qué tenemos la importancia de creer esto? Porque la iglesia se va a basar en obras humanísticas. Si pensamos que el hombre puede decidir, comparado en nosotros solamente obedeciendo, predicando el evangelio y esperando que el Espíritu Santo obra en la persona. Cada posición va a dirigir la iglesia a una dirección. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces la iglesia se convierte en un club social. Actividades para captar la atención de las personas, porque pensamos y intentar de convencer al hombre a creer en Cristo, porque pensamos que tenemos esa decisión. Una vez más, yo no estoy contra las actividades, ojo. Pero las actividades deberían basarse en la soberanía de Dios y la necesidad de una iglesia. 6. Vamos a seguir adelante. Jennifer, ¿puede leer, por favor? Jennifer está acá. 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo, por su Espíritu obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Ahora, esto es el llamado eficaz de Dios. Si Él llama, la persona va a ser salva. Nosotros llamamos, cada domingo llamamos, cree en Jesús. Pero cuando Dios llama, es 100%. Él va a cumplir con ese proceso de salvar a esa persona. Ahora, algunos van a decir, eso no es justo. Pero ¿quién somos nosotros para decir que es justo? Porque vamos a juzgar, juzgamos a Dios según nuestro estándar de justicia. Tenemos que juzgar según los estándares de Dios. Yo digo todo eso porque hay diferentes campos dentro de la fe cristiana, de la fe protestante. Es Dios quien elige, es Dios quien salva para la gloria de Él. Y aun cuando yo menciono para la gloria de Él, algunas personas van a decir, Dios es egoísta. Van a llegar, porque he escuchado, van a llegar a esa conclusión que Dios es egoísta.
Dios no es egoísta porque Dios es Dios. Él hace todo para su gloria. Y si es para su gloria, es para nuestro bien. Vamos, yo voy a repetir eso. Si es para la gloria de Dios, es para nuestro bien. El mero hecho que tú lo quieres ser de tu forma, tú no eres Dios. Y no es para tu bien muchas veces. Pero cuando lo hacemos para Dios, para su gloria, siempre va a ser para nuestro bien. Siempre, sin duda. Vamos a ver algunos versículos. 1 Tesalonicenses 1, 4 al 5. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Qué poder? De Dios. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Ahí está. Es la obra de Dios, el poder de Dios que cambia. No es el poder mío, ni la tuya. Es el poder de Dios. Él salva, Él cambia, Él transforma, Él quiebra corazones. Es Él que lo hace. Y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios verdaderamente, conocemos esa verdad. Porque sabíamos que no podemos cambiarnos. Somos un desastre. Es Dios en su amor y misericordia. Vamos a seguir leyendo. Jennifer, ¿puede leer, por favor? 7. No, el versículo acá, por favor. ¿Está ahí o no? Ok. Primera Tesalonicenses 5, 9 a 10. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Mira esto, porque no nos ha destinado Dios para ira. ¿Quién destinó? Dios. ¿Ahí dice su nombre o la mía? No, Dios. Sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios. Fue Dios que murió por nosotros para que ya sea que estamos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Disculpa, hay otro acá, sí, hay otro acá. Tito 2:14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas, ¿qué? Obras. Es Dios obrando. Ahora, antes de seguir, porque hay más versículos, porque yo quiero mostrarlo con la palabra de Dios. Repasamos el 6 la semana pasada, pero vamos a profundizar un poquito más. Esa idea de predestinación, elección, tenemos que tener cuidado. Eso es para la iglesia. Estamos hablando entre los creyentes. Yo no voy a ir afuera a hablar con un incrédulo y mencionar predestinación y elección, 1000 años, la segunda venida. Algunas cosas no le pertenecen a ellos porque no lo van a entender. Lo que yo le predico al incrédulo es que el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque necesitamos el evangelio, porque somos pecadores. Porque violamos los 10 mandamientos. Y esa violación es contra Dios y su santidad. Y eso merece el castigo de Dios. Un pecado suficiente para echarnos al infierno por toda la eternidad. Yo no voy a mencionar cosas que le pertenecen a nosotros, a la iglesia, a un incrédulo, porque es ilógico, hermanos. Hay cosas, y un ejemplo práctico, hay cosas que yo hablo con mi esposa, que no hablo con mis hijos. Y eso está bien, ¿sí o no? Todo el mundo dice así, amén. Es saludable eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que preocuparse de A, B, C, D. No tienen que preocuparse. Es igual dentro de la iglesia. Hay algunas cosas profundas de la palabra de Dios que el incrédulo jamás va a captar. Entonces yo no voy a lanzar la palabra elección predicando.
porque eso no va a hacer nada para esa persona, solamente va a causar más confusión. Entonces tenemos que cuidarnos, porque muchas veces nosotros aprendemos doctrina y queremos lanzar doctrina a personas que no conocen la palabra de Dios y usamos esa doctrina como alma, y las personas que confusión estamos causando. Y no debería ser así. Amén. ¿Tiene sentido lo que digo? Amén. Seguimos adelante. Si hay preguntas, hagan sus preguntas. Vamos a ver más versículos. Pati, tú puedes leer 1 de Pedro 1:2, está en la pantalla. Ahí está el micrófono, por favor. 1 de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Según el previo, puede mantener el micrófono por un minuto. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo quiero que ustedes vean. Dios elige, Jesús paga, el Espíritu Santo transforma. Es el orden. Dios elige, Jesús paga y el Espíritu Santo transforma y nos santifica por el resto de nuestra vida. Mira lo que dice Juan 6:64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no que. Jesús sabía. ¿Cómo Jesús sabía? Y quién era el que lo iba a traicionar, hablando de Judas. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido. ¿Quién? El Padre. Nadie puede. ¿Qué significa nadie? Amén, por si acaso, si cambió el significado de esa palabra. Nadie puede venir si Dios no obra en la persona. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, Jesús orando por sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque, disculpa, míralo ahí en la pantalla, porque son tuyos. Jesús no estaba orando por el mundo. Wow, eso suena duro, pero es la realidad. Él no ora por todo el mundo, Él ora por sus elegidos. Y algunos van a decir, no, eso no es coherente. Sí es coherente. Porque en Dios solamente, disculpa, Él puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie. Pastor Ángel, dale el micrófono, pásale el micrófono, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días. Pastor, disculpe, retrocediendo un poquito a lo que usted comentaba. Cuando nosotros hablamos a una persona, la idea es hablarles del Evangelio, les predicamos el Evangelio. Correcto. No les compartimos la predestinación, no. Les compartimos el Evangelio. Correcto. Y lo digo porque personalmente, al inicio de mi vida cristiana, cuando empecé a descubrir, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Pero todo esto de las doctrinas de la gracia, la predestinación, las olas, etcétera, yo cometí el gran error de ir corriendo a mis amigos y a todos en lugar de predicarles el Evangelio, a predicarles la predestinación. Entonces, he visto que muchas veces hay personas que van años a la iglesia, y no pueden articular qué es el Evangelio. Correcto. Y por lo tanto nunca han creído en el Evangelio. Y nosotros vamos con nuestras buenas intenciones y en lugar de predicarles el Evangelio, les hablamos de la predestinación, lo cual los deja más perdidos todavía de cómo estaban. Entonces, era una reflexión en realidad, ¿no? De cuán cuidadosos, no sé si cuidadosos, cuán criteriosos, sabios debemos ser cuando nos acercamos a un hermano, particularmente de otra iglesia, porque yo creo que lo adecuado que deberíamos en primer lugar es cerciorarnos si es que entienden el Evangelio y si han creído en el Evangelio, porque muchas veces ni siquiera lo pueden articular. Y me ha pasado que he tenido conversaciones también preciosas en las que les he preguntado, oye, ¿qué es el Evangelio? Y al final no sabían, y fue un tiempo precioso para compartir y para que ellos finalmente puedan creer en el Evangelio. Pero, nuevamente, yo creo que es un error que solemos cometer,
que en lugar de predicarles la grandeza de lo que significa la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros nos lanzamos de frente al tema doctrinal, ¿no? Sí. Entonces, solo quería añadir eso, perdón. Sí. Una vez más, con un incrédulo no vamos a lanzar ninguna de esas doctrinas. No tiene sentido. Pero cuídense porque él mencionó algo importante. Conocemos muchos hermanos en otras iglesias, ¿sí o no? Así es. Que no creen lo que nosotros creemos. Está bien. Nosotros no vamos a convencer a alguien con un debate. No. Cristo, habla de Cristo, apunta a las personas a Cristo. Lo he mencionado acá varias veces. Yo duré 10 años hablando con mi mamá sobre la doctrina de la gracia. ¿Estamos dispuestos a hablar con alguien 10 años? Hasta que Dios obra. Ahora, si tú hablas con mi mamá, yo jamás puedo ir y regresar a ese tipo de enseñanzas que no era la doctrina de la gracia. Yo no puedo regresar a eso. Yo entiendo que tú no puedes regresar a eso porque el Espíritu Santo abrió tus ojos por gracia. Pero tenga la misma paciencia que Dios tuvo contigo, téngalo con los demás. Entonces, camina con las personas. Porque imagina, tú pasas 20 años en un tipo de doctrina y después alguien te dice lo contrario. Eso va a chocar. Entonces, tenemos que ser paciente con los demás. ¿Tiene sentido? Amén. Vamos a seguir. Juan 2:19. Elías, ¿tú puedes leer, por favor? Pásalo el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? Ahí está. Primero de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Amén. En la iglesia no todos van a ser creyentes. Pues una vez más, prueba nuestro punto que Dios es que salva. ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Habían 3 tipos de tierras que no producen, que en realidad no eran creyentes. Solamente uno era creyente. Y tenemos que entender, la iglesia siempre va a estar una mezcla de vamos a decir, trigo y cizaña. Siempre va a haber esa mezcla. Pero aún así, podemos mostrar gracia y amor. Si alguien viene a la iglesia y no es creyente, amén, que escuche la palabra de Dios. Yo feliz estoy. No vamos a decir, no, sal de la iglesia. No vamos a hacer eso. Pero la posición en cual nosotros nos acercamos a la persona es de suma importancia. Entonces, si yo hablo con la hermana Carla sobre una doctrina, ella es creyente, entonces ahí vamos a hablar. Pero si yo hablo con fulano de tal que no es creyente, yo no voy a hablar de doctrina a esa persona. Yo voy a hablar de Cristo. Según la posición a donde está la persona, va a determinar cómo nosotros nos vamos a acercar a él o a ella. ¿Tiene sentido? Amén. Segunda Tesalonicenses 13. Angie, ¿tú puedes leer, por favor? 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Porque Dios los escogió desde el principio para la salvación. Primero de Pedro 1:5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. A mí me encanta ese versículo. La salvación no se pierde. ¿Por qué? No depende de mí. Depende del poder de Dios. Él me va a perseverar hasta el final. Así va a ser. Es la obra de Dios. Amén. Eso lo repasamos bien rápido la semana pasada. Ahora vamos a seguir adelante. ¿Hay preguntas? ¿Por si acaso? Amén. Seguimos. El 7. Angie, ¿puede leer? Porque tenemos... La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo
a todos los que sinceramente Hay un poquito más, ¿sí? obedecen al Evangelio. Sí. Ahí está. Un verdadero creyente está seguro de su fe. No porque podamos aferrarnos a nuestro conocimiento, sino porque nos aferramos a Dios. Y nosotros estamos en las manos de Dios. Y tenemos que ver eso. Y como resultado que estamos en la mano de Dios y reconciliado con Él a través de la fe en Cristo, obedecemos los mandamientos que se aplican a nosotros bajo el pacto de Cristo. Amén. Porque soy salvo, vivo en santidad. Ahora, esa santidad no va a ser perfecta. Un ejemplo, cuando tengan hijos, los que tienen hijos, el primer hijo normalmente sufre más. ¿Por qué? ¿No sabemos qué dice eso? Exacto. Nuestra tendencia es sobreproteger a ese niño así. Pero cuando viene el segundo, un poquito más. Y el tercero, ya, por favor. Así es. El creyente, si nosotros nos damos cuenta, va a crecer. Va a crecer para la gloria de Dios. Y estamos en las manos de nuestro Padre. Tenemos que entender, es un proceso. Y tenemos que tener cuidado de aplastar a las personas porque creemos A, B, C o D. Va a haber diferencias en el reino de Dios, en cómo nosotros creemos, pero somos dogmáticos en el Evangelio. Somos dogmáticos, para mí, en el liderazgo de la iglesia. Somos dogmáticos en que la iglesia canta congregacionalmente. Ustedes no se dan cuenta, pero somos dogmáticos en algunas cosas. Hay algunas cosas, no tanto. Si tú crees en los 1000 años, que estamos en los 1000 años ahora, o que no estamos en los 1000 años, o vamos a estar durante la persecución, podemos hablar sobre eso. Pero yo no me voy a dividir por esas cosas. Y tenemos que cuidarnos en cómo tratamos a los hermanos. Elías, por favor. Pastor, cuando usted dice somos dogmáticos, se refiere a que somos firmes en ello, no negociamos ello. Exacto. Acá no se va a negociar el Evangelio. Acá no se va a negociar que la salvación es de Dios. Ojo, no vamos a negociar eso. Que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo está morando y está obrando en nosotros cada día. No vamos, en realidad, cambiar esas cosas. Somos firmes. Y la palabra de Dios lo muestra. Juan 10, 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira, me siguen. Nota eso, me siguen. ¿A quién siguen? A Jesús. Yo quiero que ustedes capten la magnitud de esas palabras que Jesús dijo, me siguen. Porque me sigue, mi esposa me sigue. Pero ella no sigue a todos los restos de los varones. Ella sigue a su esposo. Y eso es lo correcto. Mis hijos me siguen. Ahora, eventualmente ellos crecen y toman sus propias decisiones. Y amén, toman sus propias decisiones. Pero el creyente va a seguir a su Salvador. Y va a conocer su voz. ¿Cómo va a conocer su voz? Este libro. Ahora, la tendencia, porque somos místicos, recuerda que hablamos eso al inicio, queremos escuchar la voz de Dios en nuestras oraciones y revelación especial. Dios me dijo ABCD, en vez de confiarnos en lo que dice este libro. Y eso causa muchos problemas. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar del mano del Padre. Hay dos manos acá en juego. El mano de Jesús y el mano de Dios. Y nosotros no vamos a salir del mano de ninguno de ellos. Si somos verdaderos creyentes.
Juan 5, 1 al 4. Angélica, ¿tú puedes leer, por favor? Pásale el micrófono. Sí. Primera de Juan 1, 5 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos sus mandamientos son difíciles. No son difíciles. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nuestra fe vence el mundo, y el resultado de nuestra fe es la obediencia. Ahí está, hermanitos. El resultado de nuestra fe es la obediencia. Es precioso obedecer a Dios si en realidad somos verdaderos creyentes. Pero si no somos creyentes, es una carga obedecer a Dios. Nadie quiere venir a la iglesia. ¿Quién quiere orar? Porque no somos hijos de Dios. Entonces, hemos pasado semanas hablando del decreto de Dios. Antes de seguir al siguiente tema, hay algunas preguntas. ¿Preguntas, quejas? Elías, por favor, pasa el micrófono. Pastor, antes usted mencionó algo que algunas personas pueden decir, o tal vez alguna vez nosotros hemos pensado, aún tal vez puede pasar por nuestra mente, que cuando hablamos de la gloria de Dios, que todo lo hacemos para su gloria y todo debe hacerse y todo es por Él, para Él y en Él. Sí. En un sentido, creo, racionalmente podríamos decir, pareciera, ¿no?, que Dios parece alguien egocéntrico. ¿Por qué eso no es cierto? ¿Por qué Dios, hacemos todo para la gloria de Dios? Y su pregunta es, aparece que cuando decimos eso, Dios es egoísta, vamos a decir. Ahí hay algunos, yo he escuchado eso varias veces, pero lo que nos olvidamos acá es la posición. Dios es el creador y Él establece las normas. Ahora, cuando pensamos en egoísmo en términos de nosotros. Porque cada persona, si yo menciono la palabra egoísmo, ¿qué piensan? ¿Algo positivo o negativo? Ahí está. Pero cuando pensamos en Dios haciendo para su gloria, tenemos que cambiar ese término para poner y entender que Dios es santo, santo, santo. Entonces es perfecto. Aun cuando Él dice para su gloria, no es como el egoísmo de nuestro mundo. No, ahora estamos juzgando a Dios según nuestros pesos de juzgar. Es así, es A, es B, es C. Y tenemos esa tendencia de juzgar a Dios según nuestros juicios. Pero cuando estamos hablando a Dios, Él es santo, santo, santo. Entonces, Él jamás puede ser egoísta. En el sentido que nosotros pensamos del egoísmo. Pero Él también puede decir que yo hago todo para mi gloria. Y es perfecto. Y no es malo. Porque nosotros confundimos la posición. Él es el creador, nosotros somos la creación. Y queremos imponer nuestra cosmovisión sobre Dios. Y eso causa problemas. Y nunca termina bien. Entonces, eso es lo que yo diría a esas personas, que Dios es egoísta. Dios no es egoísta. Porque en el momento que tú mencionas egoísmo, tú lo estás encajando en el término de egoísmo como nosotros lo entendemos. Pero cuando Dios dice, Él lo hace por su nombre y para su gloria, Él es santo, santo, santo y perfecto. Nada que Él va a hacer es egoísmo. Es igual cuando pensamos en la palabra ira. Y nosotros pensamos en ira y pensamos en algo mal. Alguien perdiendo su control, llevado por sus emociones. Y eso no es ira de Dios, porque la ira de Dios es santa. ¿Amén? ¿Tiene sentido? Otra pregunta acá y después Angie. Corríjame si estoy mal. Lo que concluyo de la respuesta que me da es que Dios no puede ser egoísta porque Él lo merece. Y nunca, Él merece toda esa alabanza, por usted lo dijo. Él merece y su carácter no es egoísta, Él es santo.
Entonces, cuando nosotros decimos que es santo, es totalmente separado de nosotros. Acá estamos nosotros, acá está Dios. Nosotros no podemos imponer lo que nosotros pensamos que es una palabra, cualquier palabra, ira, egoísmo sobre Dios. Tenemos que aplicar los términos bíblicos a Dios. Él no puede ser egoísta. Pero, bueno, con esa pregunta. Ok. Bueno, Angie levantó antes. Hermana Angie, por favor. Pastor, una pregunta. Cuando Pablo habla de la locura de la predicación, hace referencia al Evangelio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué exactamente le dice locura? Buena pregunta. Yo necesito micrófono. Él dice locura porque cuando nosotros, antes de ser salvos, y alguien me predicó el Evangelio, era tontería. ¿Por qué era tontería para mí? Porque no entendía. Yo no entendía absolutamente nada. Porque mi corazón necio no quería aceptar esas cosas. Entonces son tonterías. Mira, cuando no era creyente, la iglesia, la Biblia, oración, encuentros, todas esas cosas eran tonterías. Porque no tenía sentido, porque yo estaba muerto espiritualmente. Eso, él usa la predicación del Evangelio para salvar personas, que son tonterías al mundo si Dios no obra en él a través del Evangelio y a través del Espíritu Santo obrando en él. ¿Tiene sentido? Amén. Nico. Sí. Pasa el micrófono, por favor. Disculpa. Con respecto a la pregunta del hermano Elías, ¿no? Me pongo a pensar en este versículo de Romanos. Amén. 9:20, que dice, ¿no? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Creo que este versículo tumba todo argumento, ¿no? Sí. ¿Por qué Dios es así, ¿no? ¿Por qué Dios decide ser quien es, ¿no? Yo no creo, es egoísta. Sí, yo creo igual, pero le cuesta al ser humano entender eso. A nosotros no les cuesta. ¿Por qué no nos cuesta a nosotros entender eso? Porque somos vivos espiritualmente. Nosotros jamás vamos a llegar a la conclusión que Dios es egoísta. Jamás. Nosotros jamás nos vamos a acercar a la palabra de Dios para decir, ¿eso es verdad? No, no. Lo creemos porque el Espíritu obra en nosotros. Nico, ¿le puede dar el micrófono al pastor Ángel, por favor? Entonces, es la reacción de un incrédulo. Esa es la reacción de un incrédulo. Odiar las cosas de Dios. No lo escucho. No se escucha. No sé si escucha. ¿Se escucha o no? Dale. Sí, ahora sí. Vale. Respondiendo a la pregunta de nuestra hermana Angie respecto a la locura de la predicación, ¿no? Nuevamente, recordemos el contexto. La palabra de Dios dice, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero poder de salvación para aquellos que creen. Entonces, todo depende de en realidad, la tierra donde cae, ¿no? Haciendo referencia a la parábola del sembrador. Entonces, no está diciendo ahí que el Evangelio sea una locura por sí misma, sino está diciendo que es una locura para los que se pierden. Solo para ponerlo en contexto. Y regresando a la pregunta de nuestro hermano Elías, se tiende a pensar eso, que Dios es egoísta, pero el error en esa premisa es pensar que Dios es igual al hombre. Nosotros nos olvidamos, ¿por qué el egoísmo es malo, sí o no? El egoísmo es malo. Pero ¿por qué el egoísmo es malo? Porque el egoísmo es pensar que las cosas giran en torno a mí. Por eso es malo. Y las cosas no giran en torno a mí. ¿En torno a quién giran? Dios. En torno a Dios. Entonces notemos que precisamente el egoísmo es quitar esa posición que le corresponde a Dios. Y cuando Dios simplemente ejerce la posición que le corresponde, que todas las cosas giran a Él, que todas las cosas son para su gloria y honra, por supuesto que no es egoísmo. Simplemente estamos dándole a Dios el lugar de Dios. Para los humanos, que las cosas giren en torno a nosotros es una tontería. Pero nosotros nos olvidamos que eso está mal precisamente porque le estamos quitando la gloria a Dios. Le estamos quitando la posición a Dios.
Y nuevamente, el error de la premisa es que, claro, la vida no puede girar en torno a Elías, y eso sería egoísmo. La vida no puede girar en torno a Angélica, eso es egoísmo. Pero la vida gira en torno a Dios. Y cuando Dios simplemente dice que todo es para su gloria y su honra, es un despropósito tildar a Dios de egoísta, porque la vida gira realmente en torno a Él. Entonces, el error de la premisa es pensar que es en el fondo pensar que Dios es igual a nosotros. La vida no puede girar en torno a mí, por lo tanto la vida no puede girar en torno a Dios. Ese es el error de esa premisa. Y nosotros necesitamos recordar que Dios es Dios y hemos sido creados para su gloria y para su honra. Todo gira en torno a Dios. Amén. Y quiero terminar con esto. La pregunta de Angie y la pregunta de Elías tiene una premisa también fundamental. No son creyentes. El creyente siempre va a llegar a esa conclusión. Las cosas de Dios son tonterías. Siempre va a llegar a esa conclusión y aun si empiecen así, va a terminar mal. Entonces, recuerda, tontería para un incrédulo, alguien que dice que Dios es egoísta, son personas que no son regenerados. Entonces, lo que yo debería hablar con esas personas es que el Evangelio de Jesucristo, nada más y nada menos. Amén. Ok, ahí terminamos. Para la semana que viene vamos a ver la pregunta 4, que no hay mucha controversia con la creación. Bueno, sí, puede ver. Entonces vamos a ver eso la semana que viene. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Sabemos, Señor, que esas cosas son importantes. No queremos hablar de ti incorrectamente, Señor. Queremos crecer en santidad. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo, pero que todo conocimiento nos lleva a los pies de Cristo para adorar tu nombre y vivir en santidad. Que seamos una iglesia que en realidad valoramos tu palabra. Que seamos una iglesia a donde podemos ver avivamiento a través del Espíritu Santo en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.